Hoy vamos a desmenuzar una guía bastante cínica, pero hay que decirlo, increíblemente práctica, para ganar discusiones. Es del filósofo Arthur Schopenhauer. Pensemos que estamos echando un vistazo a un manual de jugadas secretas, uno que no está diseñado para encontrar la verdad, sino para salir victorioso. Es una de esas frustraciones que todos conocemos, ¿no? Uno tiene los hechos, la lógica, parece que todo está de su lado, pero de alguna manera termina perdiendo el punto. Bueno, Schopenhauer entendía perfectamente ese sentimiento y le dedicó un manual entero a explicar por qué pasa esto y, claro, cómo darle la vuelta. Bien, vamos a meternos de lleno. Para poder entender las tácticas, primero hay que entender el problema de fondo, el problema psicológico que Schopenhauer identifica. O sea, ¿por qué una conversación se puede convertir tan rápido en una batalla campal? Y aquí está la clave de todo. Según Schopenhauer, la razón por la que discutimos no es por un amor puro a la verdad. No, discutimos por vanidad, es nuestro orgullo. Sentimos que nuestra inteligencia está siendo atacada cuando alguien cuestiona lo que decimos. Y por eso el objetivo cambia. Ya no es descubrir qué es lo correcto, sino simplemente tener la razón, cueste lo que cueste. A partir de esa idea de que todo es por vanidad, Schopenhauer desarrolla un sistema completo. Y ojo, no lo llama lógica, para nada. Lo llama un arte marcial para la mente. Piensen en una especie de esgrima, donde el objetivo no es aclarar las cosas, sino simplemente vencer al oponente. Este es el concepto central de su obra, la dialéctica erística. Es, en pocas palabras, el arte de discutir para ganar siempre, usando cualquier medio, sea lícito o no. La verdad objetiva se vuelve secundaria. Lo único que importa es la victoria. Miren, esta comparación lo deja clarísimo. La lógica tradicional busca la verdad del asunto, se centra en el tema, pero la dialéctica erística cambia el foco por completo. Se olvida del tema y se concentra en el oponente, en buscar sus puntos débiles para ganar. Es un cambio de juego total. Y ahora sí, vamos a la parte más jugosa, las tácticas específicas que Schopenhauer llama estratagemas. Son 38 en total, pero para que sea más fácil, las hemos agrupado en algunas categorías clave. El primer grupo de trucos está diseñado para una cosa: deformar el argumento del oponente. La idea es hacerlo irreconocible, llevarlo a un terreno donde sea mucho más fácil de atacar. A ver, aquí tenemos un ejemplo del mismísimo Schopenhauer. Se hace una afirmación muy específica. Los ingleses son la primera nación en el arte dramático. Suena razonable, ¿no? Pues es la carnada perfecta para una distorsión. Y aquí está la jugada. El oponente agarra esa afirmación y la exagera. Responde que los ingleses no son buenos en música u ópera, estirando el concepto de arte dramático para incluir cosas que nunca se dijeron. Lo que hace es crear un hombre de paja, un argumento falso que es súper fácil de derribar. ¿Y cómo se defiende uno de esto? Pues, con precisión. Se vuelve calmadamente al argumento original, reafirmando los límites. Al hacerlo, se expone la exageración del oponente por lo que es, una táctica desleal. Pero la cosa se pone más intensa. La siguiente categoría de tácticas ya se aleja de la lógica y se centra directamente en manipular las emociones del adversario. Esta es una de las más potentes y, seamos honestos, de las más comunes. El objetivo es muy simple: hacer que el oponente se enoje. ¿Por qué? Porque una persona furiosa no piensa con claridad. Comete errores, pierde el hilo y al final es muy probable que pierda la discusión, sin importar si tenía la razón o no. El último grupo de tácticas que vamos a revisar hoy se basa en el uso astuto y a menudo tramposo del lenguaje, de las etiquetas. Esta es una forma rapidísima de desacreditar una idea sin siquiera discutirla. En lugar de refutar un argumento, simplemente se le pega una etiqueta que la gente ya rechaza. Ah, eso es tal cosa. Así se apela al prejuicio del público y se logra que rechacen la idea sin pensarla. Ahora, ¿qué pasa cuando todas estas tácticas fallan? Cuando uno sabe que está acorralado, que la derrota es inminente. Schopenhauer dice que solo queda una última jugada, la más desesperada de todas. Este es el botón de pánico, el último recurso. Cuando el argumento ya está perdido, el objetivo cambia. Ya no se ataca la idea, se ataca a la persona que la presenta.
Y aquí es donde la esgrima intelectual se convierte en una simple pelea callejera. Se abandona por completo el tema para atacar el carácter, la apariencia o lo que sea del oponente. Es, en el fondo, la admisión más clara de una derrota intelectual. Entonces, después de ver todo este manual de artes oscuras, la pregunta es, ¿cómo se puede ganar de verdad? Schopenhauer, curiosamente, ofrece una solución bastante sorprendente, citando a Aristóteles. Resulta que la verdadera victoria no está en dominar estas 38 tácticas. No, la verdadera jugada ganadora es saber cuándo no entrar en la batalla. La clave de todo es elegir muy bien a los oponentes. Y estas son las cualidades que Schopenhauer considera esenciales en un buen contrincante. Discutir con alguien que no cumple con esto es simplemente una pérdida de tiempo. Es mejor, como dice un proverbio que él mismo cita, recordar que los frutos de la paz penden del árbol del silencio. Al final, el objetivo de analizar este manual no es crear mejores manipuladores, para nada. Es todo lo contrario, es volvernos mejores defensores del pensamiento claro. Reconocer estas tácticas en acción nos da el poder de no participar en ellas, de elegir en su lugar conversaciones más honestas y productivas. La pregunta que queda flotando es, ¿en qué parte de nuestro día a día vemos estas jugadas? ¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en el diagnóstico que un filósofo muy particular le hizo a la existencia misma. Nos vamos a sumergir en el pensamiento de Arthur Schopenhauer, una de las voces más, pero más provocadoras y, por qué no decirlo, pesimistas de la filosofía. Y para que se den una idea, arrancamos fuerte con una de sus frases más famosas: «La vida es un negocio que no cubre sus costos». Esta cita es, básicamente, el resumen perfecto del problema que intentó descifrar toda su vida. Entonces, ¿quién fue este hombre? Bueno, Arthur Schopenhauer, que nació por allá en 1788, fue un filósofo alemán conocido, sobre todo, por su visión del mundo súper pesimista. Él se propuso algo así como diagnosticar la condición humana, y su conclusión, digamos que no fue muy alegre que digamos. Muy bien, entremos en materia. Para entender su diagnóstico, empecemos por los síntomas, por lo que se ve a simple vista. Y el primer síntoma que él identifica es la naturaleza de nuestro mundo. Porque para Schopenhauer, la realidad que vivimos no es para nada lo que parece. A ver, él se inspiró mucho en Immanuel Kant, y su argumento es este. El mundo que percibimos es una representación, o sea, todo lo que vemos, tocamos y conocemos, en realidad está siendo filtrado y construido por nuestra mente. Es como si usáramos unos lentes de espacio, tiempo y causalidad. Así que lo que vemos es una apariencia, un fenómeno, pero no la realidad en sí misma. Claro, esto nos deja con una pregunta gigante, ¿no? Si nuestro mundo es solo una apariencia, como una especie de película, ¿qué hay detrás de la pantalla? ¿Cuál es la verdadera esencia de todo? Y aquí es donde Schopenhauer nos presenta el corazón de su filosofía, la causa de la enfermedad de la existencia. A esta fuerza oculta la llamó la voluntad. Ojo, no hay que confundir esto con la fuerza de voluntad que usamos para hacer dieta. No. Para Schopenhauer, la voluntad es una fuerza única, ciega, irracional, un impulso que no para nunca y que es la esencia de todo lo que existe. Es la realidad fundamental, la famosa cosa en sí, que mueve todo, desde la gravedad que mantiene a los planetas en órbita hasta nuestros deseos más profundos. Pura energía sin un propósito claro. Para que quede súper claro, pongámoslo así, frente a frente. Por un lado está la representación, el mundo de las apariencias, de las muchas cosas distintas que conocemos con la cabeza, con el intelecto. Y por el otro lado, la voluntad, la realidad única, la cosa en sí que no se conoce, se siente como un motor interno que nunca se apaga. Ahora veamos las consecuencias de esto.
Si la voluntad es un deseo ciego que no para nunca, ¿cuál es el pronóstico para nosotros, que somos movidos para ella? Pues, según Schopenhauer, el pronóstico es uno. El sufrimiento es inherente a la vida. Este ciclo lo explica todo. Primero, la voluntad nos crea un deseo, que sentimos como una falta de algo, como un dolor. Luego luchamos para conseguirlo. Si lo logramos, la satisfacción dura un suspiro. Es súper breve. Y casi de inmediato, ¿qué pasa? Caemos en el aburrimiento, en el vacío, hasta que ¡pum!, aparece un nuevo deseo y la rueda empieza a girar otra vez. Y aquí está la famosa analogía que lo clava. La vida oscila como un péndulo de un lado a otro entre el dolor y el aburrimiento. Es el dolor de querer algo que no se tiene y el aburrimiento de cuando por fin se consigue. Tremendo. Bueno, después de este panorama, la pregunta es, ¿hay alguna salida? Schopenhauer no ofrece una cura definitiva, pero sí da una especie de receta para un alivio temporal. Propone algunas formas de escaparnos, aunque sea por un ratito, de esta tiranía de la voluntad. Él nos habla de 3 caminos principales. El primero, la contemplación del arte. Cuando nos perdemos en una obra de arte, dejamos de ser un yo que desea y nos convertimos en un observador puro, libre por un momento. El segundo es la compasión. Al darnos cuenta de que en el fondo todos los seres vivos compartimos el mismo sufrimiento de la voluntad. Y el tercero, el más radical, es el ascetismo. Negarle todo a la voluntad, renunciar a todos los deseos. Pero de todas las artes, había una que para él estaba en otro nivel: la música. La consideraba la forma más elevada de arte porque no era una copia de las ideas, sino una manifestación directa de la voluntad misma. Un lenguaje universal que nos llega directo al alma sin necesidad de palabras. Y a pesar de todo su pesimismo, o quizás justo por eso, el diagnóstico de Schopenhauer sobre la existencia dejó una sombra larguísima y muy, muy profunda en el pensamiento que vino después. Su influencia es innegable. Miren esto. Friedrich Nietzsche tomó su idea de la voluntad y le dio una vuelta completa. Las ideas de Sigmund Freud sobre el inconsciente y la libido suenan muchísimo a la voluntad de Schopenhauer. Carl Jung también exploró temas parecidos. Hasta Albert Einstein dijo que leer a Schopenhauer era un consuelo continuo. Y así cerramos este recorrido con una pregunta que la filosofía de Schopenhauer nos obliga a hacernos. ¿Esta búsqueda interminable de deseos es la causa de nuestro sufrimiento, como él lo diagnosticó? ¿O es tal vez justamente el motor y el significado de la vida? La respuesta, al final, parece que queda en cada uno.